Hola, bienvenidos al módulo número 4 de Contabilidad y Finanzas Básicas. Ahora que ya hemos aprendido sobre la contabilidad y su aplicación, quiero contarles acerca de las finanzas. Es común pensar que las finanzas es un concepto que no tiene nada que ver conmigo, que es algo que solo aplican las grandes compañías o los bancos, pero no es así. En nuestro diario vivir aplicamos las finanzas, los conceptos de finanzas, y por eso en este módulo vamos a estudiar las finanzas y su utilidad, los tipos de finanzas, los conceptos claves para que podamos entender cuando nos están hablando de finanzas y cómo funciona el sistema financiero. Concepto de finanzas. Finanzas es el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y los capitales. Estudia los mercados de dinero y las instituciones que operan en ellos. Las finanzas son una rama de la economía que tiene que ver con cómo se obtiene y se gestiona el dinero. Revisando estos conceptos, ¿verdad que ya van viendo las finanzas como que sí forman parte de nuestra vida más de lo que nos imaginamos? Ahora repasemos los tipos de finanzas, que las podemos dividir en privadas y en públicas. Las finanzas privadas son aquellas que buscan la optimización del manejo de los recursos de las entidades privadas o entes individuales. Las finanzas privadas se pueden dividir en finanzas personales, finanzas familiares o finanzas corporativas. Las finanzas públicas son aquellas finanzas que involucran al Estado o a las empresas públicas que el Estado administra. Las finanzas públicas abarcan las siguientes áreas: política fiscal, gasto público, deuda pública, presupuesto público. Ya que hemos repasado el concepto de qué son las finanzas y que realmente están muy en el diario vivir de cada uno de nosotros, vamos a repasar algunos conceptos claves dentro de las finanzas. Uno de ellos es la tasa de interés. En muchas ocasiones escuchamos sobre la tasa de interés y en términos generales, ¿qué es? ¿Es el costo de solicitar dinero prestado o es la recompensa por depositar el dinero a disposición de otro? En términos muy prácticos, cuando pedimos dinero prestado, nos cobran intereses y estos se calculan con base en una tasa de interés. Y por otro lado, cuando invertimos dinero, por ejemplo, en un certificado de inversión o en un bono, nos pagan intereses con base en una tasa de interés pactada. A continuación voy a explicarles conceptos claves que debemos conocer y entender para comprender la situación financiera de una empresa. Adicional a los conceptos, les voy a proporcionar las razones financieras que usualmente se utilizan para medir estos conceptos. Les hablé de las razones financieras. Me pareció importante comentarles, ya que en realidad este curso no se basa específicamente en razones financieras, pero sí es importante aplicar por lo menos aquellas básicas para poder medir cómo se está comportando nuestra empresa, qué tan sana está nuestra empresa. Entonces sí me pareció importante introducirlos a las razones financieras. Las razones financieras son en realidad relaciones entre dos o más conceptos o rubros o renglones dentro de los estados financieros. Estas se pueden clasificar desde muy diversos puntos de vista, pero usualmente hay razones financieras que evalúan las cuentas de nuestro balance o nuestro estado de resultados en términos de corto plazo, como las razones de liquidez, actividad, rendimiento, o también aquellas que evalúan los rubros o las cuentas de nuestro balance general y estado de resultados en términos de largo plazo, como las razones de endeudamiento, productividad, crecimiento. Son muchas las razones financieras, por lo que en este módulo vamos a repasar solamente 3 o 4 de las más utilizadas. Vamos a ver el concepto de liquidez amarrado con la razón financiera para medir la liquidez. Entonces, ¿qué es la liquidez? La liquidez en una empresa se refiere a la capacidad que tiene de hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. Ok, el concepto se escucha un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo, ¿verdad? ¿Puede o no puede la empresa pagar sus obligaciones de corto plazo? Esto es la liquidez. Y eso lo podemos aplicar también a las finanzas personales, no solamente a las finanzas de empresa. ¿Cuál es la razón financiera para medir la liquidez? Tomamos el activo líquido y lo dividimos entre el pasivo a corto plazo.
Si es una empresa que tiene inventario, se recomienda restarle el inventario al rubro de activo líquido, con el fin de que este análisis de liquidez sea más fidedigno. ¿Por qué? Porque los inventarios por lo general es el menos líquido de los activos, ya que representan activos más susceptibles a generar pérdidas en caso de presentarse una liquidación de una empresa. Por lo tanto, resulta valioso medir la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo sin tomar en cuenta el rubro de los inventarios. Si no tenemos inventarios dentro de nuestros activos a corto plazo, obviamente tomamos la totalidad de los activos a corto plazo. Entonces, recordemos, activo líquido dividido entre pasivo a corto plazo. Eso es una forma muy fácil de medir la liquidez de la empresa. Esta razón financiera determina la posibilidad de cubrir las deudas de corto plazo sin la intervención de los inventarios, como ya les mencioné. Esta división nos va a dar un resultado, un índice. Generalmente este índice debería ser, por lo recomendado, mayor a 1. Eso es lo que se recomienda. Pero el que aceptemos o no un valor, ya que sea mayor a 1 o muy cercano a 1, va a depender del campo industrial o comercial en el cual labora la empresa. Pero entonces, usualmente se recomienda en que sea igual o mayor a 1. Ok, acabamos de repasar la liquidez y cómo medir la liquidez a través de una razón financiera. Ahora vamos a estudiar otro concepto de finanzas y también una razón financiera que se puede aplicar para medirlo, y es la rentabilidad. La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión. En este caso podemos hablar de la inversión que han realizado los socios en un negocio o empresa. Es un indicador clave de la eficacia en que la empresa usa sus recursos financieros, es decir, que también estamos utilizando los recursos de la empresa para generar ganancias, es decir, qué tan rentable estamos siendo. Hay diversas razones financieras para medir la rentabilidad, pero una de las más útiles, más que todo cuando estamos hablando de empresas que generan ventas, ¿verdad? Es donde comparamos la utilidad neta entre las ventas totales netas. Entonces, esto es una división. Las razones financieras son una división, ¿verdad? Entonces es utilidad neta dividido entre ventas totales. Si el resultado de esta división es un porcentaje alto, eso quiere decir que es un beneficio. Estamos bien. Sin embargo, se sugiere comparar el precio que tiene nuestro producto con respecto al de la competencia, porque bueno, estamos siendo muy rentables, pero ¿qué tan competitivos estamos siendo? Entonces, es posible que salgamos muy bien en el resultado de nuestra razón financiera de rentabilidad porque tengamos un precio muy elevado. Pero bueno, ¿qué pasa si nuestra estrategia es mantenernos en el mercado? Entonces es posible que decidamos sacrificar un poco el margen de utilidad a cambio de un mayor volumen de ventas. Entonces se debe analizar el método para fijar los precios de venta. Pero todo esto nos lo dice esta razón de rentabilidad. Bueno, en el caso de que el resultado de esta razón de rentabilidad es un porcentaje bajo, en este caso más bien se recomienda revisar los precios y comparar con la competencia para ver si es posible aumentar nuestro precio de venta. Porque entonces, si estamos teniendo un porcentaje bajo en el resultado de esta razón financiera, eso quiere decir de que no estamos siendo rentables. Entonces, vale la pena analizar y controlar nuestros costos fijos y variables. Ya hemos estudiado y repasado la liquidez y la rentabilidad. Ahora vamos a ver qué es el apalancamiento. Otro concepto de finanzas también que muchas veces, simplemente por la palabra no nos dice mucho. Pero bueno, ¿qué es el apalancamiento? Consiste en utilizar, ya sea créditos o algún otro costo financiero, a la hora de invertir que se pueda multiplicar la rentabilidad final de la inversión. Es decir, nosotros nos vamos a apalancar o utilizar algo para nuestro crecimiento. Generalmente puede ser deuda. Entonces, ¿cuál es la razón financiera que nos permite medir el apalancamiento? ¿Qué tanto nos estamos teniendo que apalancar? Porque parece que entonces,
No estamos pudiendo hacer nuestra operación solamente con el aporte de los socios. Necesitamos apalancarnos. Entonces, ¿en cuánto? ¿Qué tan sano está ese apalancamiento? Ok, midámoslo con una razón de apalancamiento. La razón financiera de apalancamiento es el pasivo total entre el capital contable. Entonces, básicamente, determina esta razón financiera la capacidad de cumplir con los compromisos a largo plazo. Determina la proporción de las deudas y el patrimonio de la empresa entre las aportaciones externas y las aportaciones internas. Recordemos que cuando estudiamos la ecuación contable, tenemos que activos es igual a pasivo más patrimonio. Pasivo y patrimonio son las fuentes de financiamiento para nuestro activo. Y las fuentes pueden ser internas, el patrimonio, o ya vimos que en realidad lo correcto es el capital social aportado por los socios, o si hablamos de patrimonio, hablamos del capital social aportado inicialmente por los socios, más todas aquellas utilidades que hemos venido acumulando en los periodos en que ha estado activa la empresa. Esos son fuentes internas, perfecto, fuentes sanas. Fuentes sin costo, usualmente. Y tenemos las fuentes que tienen costo, es decir, el pasivo. Entonces, bueno, es importante medir qué tan apalancados estamos. Si la razón de apalancamiento es mayor a 1, significa que las deudas superan el capital contable, lo que determina que la empresa no es productiva en el renglón de uso de pasivo y se encuentra en peligro de quiebra. Ojo, la importancia de esta razón financiera, ¿verdad? Una razón alta indica que la empresa se encuentra en serios problemas y solo es justificable un apalancamiento alto si las utilidades son suficientes para pagar la carga financiera, es decir, para poder pagar por lo menos el capital más los intereses, pero no deja de ser un riesgo financiero. Ok, estamos apalancados, estamos altamente apalancados, pero todavía estamos pudiendo pagar el capital más los intereses. Ok, somos líquidos, pero estamos muy endeudados. Ok, estamos bien en el flujo de caja, pero estamos muy endeudados. Entonces eso es importante, por eso es importante analizar de forma integral todas las partidas del estado financiero. No es suficiente con tener para ir pagando los gastos día a día, sino que es importante determinar cómo está la empresa y su posibilidad de mantenerse a través del tiempo. Para eso es importante poder analizar y poder entender de forma correcta un estado financiero. Entonces ven cómo las finanzas nos ayudan a entender la contabilidad. Entonces son totalmente complementarias. Ahora, para ir cerrando un poco este módulo de conceptos básicos de finanzas, voy a explicar lo que es el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? El sistema financiero es el conjunto de instituciones, entidades financieras y gubernamentales, los medios, los activos financieros y los mercados, que hacen posible que el ahorro, o sea, el dinero que está ahí ocioso sin utilizarse, de unos agentes económicos vaya hacia otros que son demandantes de crédito. Entonces, el sistema financiero es un punto de encuentro. Es súper importante y súper necesario en nuestro día a día, tanto para nuestras finanzas personales como para las finanzas empresariales. Ok, aquí en el sistema financiero es donde se une a quienes tienen el dinero, los ahorrantes, con aquellos que necesitan el dinero para invertir o gastar, los demandantes de crédito. Por eso decimos que las instituciones financieras dentro del sistema financiero son intermediarios financieros, por justamente el concepto que les acabo de explicar. Son el punto de encuentro entre los que tienen dinero y lo pueden ahorrar y los que necesitan dinero y necesitan que les financien. El sistema financiero ayuda a mover el dinero de quienes pueden ahorrar, como ya les indiqué, hacia quienes quieren usarlo para invertir en negocios o en proyectos. El sistema financiero hace que el dinero fluya de manera eficiente, facilitando las condiciones entre ambas partes, adecuando en tiempo y en cantidad el dinero que reciban y prestan. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos el sistema financiero, más el sistema financiero formal,
porque sería muy difícil que podamos todos los que actuamos en una economía poder ponernos de acuerdo en cantidad y en tiempo de los que les está sobrando un dinero y necesitan ponerlo a ahorrar y obviamente recibir una tasa de interés, ¿verdad? Sobre ese ahorro, que ya lo estudiamos, lo que es la tasa de interés, y otros que necesiten el dinero para invertir. Es muy difícil si no existiera un sistema financiero que hace que esas personas se unan. ¿Por qué? Porque entonces los que depositan su dinero en el sistema financiero lo hacen sin conocer a quién va a llegar ese dinero, quién va a ser el que va a utilizar ese dinero en términos de un crédito. Ok, entonces el sistema financiero por eso es que adecúa en tiempo y en cantidad los que reciben y prestan, porque sería muy difícil hacerlo de manera individualizada. Un actor importantísimo dentro del sistema financiero son los bancos o instituciones financieras, que no son necesariamente bancos, pero que también actúan como intermediarios financieros, como por ejemplo las cooperativas. Ya hemos revisado un poquito lo que es el sistema financiero, quiénes son los actores del sistema financiero. Vimos que el sistema financiero es muy importante para poder unir en tiempo y en cantidad a los que tienen dinero ocioso para poder ahorrar y a los que necesitan el dinero para poder invertir. ¿Correcto? Es importante también porque en nuestro país existen instituciones gubernamentales encargadas de vigilar que todo esto funcione correctamente. Las principales entidades financieras encargadas de supervisar el sistema financiero, las principales entidades gubernamentales encargadas de supervisar el sistema financiero son la SUGEF y la SUGEVAL. La SUGEF, o Superintendencia de Entidades Financieras, es la entidad supervisora y fiscalizadora que vela por la estabilidad, solidez y eficiente funcionamiento del sistema financiero nacional. La SUGEF supervisa a los intermediarios financieros, bancos, financieras, cooperativas. Entonces, como vimos, el sistema financiero, que son intermediarios financieros entre los ahorrantes y los que necesitan crédito para invertir o para gastar, el sistema financiero es quien los une, pero existe un ente fiscalizador para que eso funcione correctamente. En nuestro país, ese ente es la SUGEF. Por otro lado, también está la entidad gubernamental llamada SUGEVAL, o Superintendencia General de Valores, quien es la responsable de regular, supervisar y promover el funcionamiento de los mercados de valores y sus participantes. Es decir, la SUGEVAL supervisa, por ejemplo, a los puestos de bolsa. Entonces, tenemos por un lado los actores del sistema financiero, que son las personas como usted o como yo, o como los empresarios, que todos los días utilizan el sistema financiero para poder ya sea ahorrar o también solicitar financiamiento, y existe también las entidades que supervisan que esto se lleve a cabo de forma correcta. De esta manera concluimos el módulo de finanzas básicas. Espero que les haya quedado en forma más clara los conceptos y nos vemos en la próxima. Gracias.